Gloria a Dios. Una bendición poder una vez más, una noche más, compartir este tiempo de adoración al Señor, de estudio de la palabra. Hoy estará con nosotros alguien que siempre está detrás de cámara, ¿verdad? Una de nuestras buenas adoradoras aquí, Anagret Méndez, con su esposo, así que estamos aquí en la burbuja. Gloria a Dios, para compartir este tiempo espiritual muy necesario. Así que para los que se van conectando, que es una bendición que puedan hacerlo, y para los que nos estarán viendo en todos estos días, que el Señor le bendiga mucho. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Dios, gracias por tu amor y fidelidad, porque nos has atraído, oh Dios, a tu casa con ese deseo en nuestros corazones de adorarte, ese anhelo de exaltar tu nombre, Señor. Te bendecimos a ti el día de hoy, oh Dios, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad que está en tu palabra, para poder transmitir los principios importantes y necesarios que en ella se encuentran, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén, oh Dios. Amén. Vamos a adorar al Rey de Reyes con nuestro hermano Michael. Gloria a Dios. Disponga su corazón ahí para hacerlo. Amén. Adorando al Señor juntos. Amén. Con esos cantos que ministran la presencia del Señor y nuestros corazones. Amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie, no hay nadie como tú. Jesús. En Cristo yo te amo. Oh Cristo, Cristo yo te amo. Y no hay nadie como, no hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido
al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Oh Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú. Oh, nada se compara contigo, Señor. No, 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 no. Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor. Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú, díselo al Señor. no hay nadie como tú. Oh, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Señor. No hay nadie como tú, no, no hay nadie como
precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús, no hay nadie como tú, Jesús. Oh, Jesús. Jesús, precioso Jesús, no hay nadie como tú. Quiero decirte, Señor, que mi vida te pertenece, porque tú eres mi Señor. Quiero cantarte a ti, Señor, y exaltarte, que todo el mundo sepa que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús, no hay nadie como tú, Jesús, Jesús, precioso Jesús, no hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Señor, bendecimos en esta noche tu bendito nombre, te honramos a ti, oh Rey de Reyes, porque nos has dado la oportunidad de poder adorarte, de poder bendecirte. Como dice tu palabra, lo creemos y entendemos, oh Dios, de que fuimos creados para alabanza y honra de tu nombre. Y este es el propósito principal, por lo cual hoy, Señor, nos gozamos en hacerlo, en darte a ti la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor. Bendecimos tu nombre, te pedimos que nos guíes a través de todo este proceso de estudio y que podamos edificar nuestras vidas con tu palabra, con esa verdad, oh Dios, que nos hará libre, como ella misma dice. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y la verdad nos hará libres. Y una de las cosas que nos da libertad, la palabra de Dios, es del temor, ¿verdad? Del temor. Yo creo que ha sido un tema recurrente y aún cuando ha sido un tema que hemos tocado en algunas oportunidades o en varias oportunidades de toda esta etapa, ya vamos para ¿qué? 7 meses, ¿verdad? De pandemia a nivel nacional y hasta mundial. Sin embargo, sigue siendo un tema actual. Si fuera el caso de que uno hablara un solo día sobre algo y lo superas y listo, nunca más hay que hablar de eso, sonaría muy lindo, pero lamentablemente todavía hoy persisten los temores. Temores infundados, temores reales, temores motivados por muchas situaciones que se están viviendo o que se tenga el miedo de situaciones que todavía puedan venir. Entonces, vamos a hablar sobre esto. ¿Cuál es, verdad, esa lucha entre los miedos y la fe? ¿Verdad? En este caso, a ver qué dice la palabra del Señor, cómo poder que pueda predominar, de hecho, la fe sobre todo miedo. Y para este tema, nuestra hermana Nagret, hoy vamos a tenerla aquí compartiendo y nosotros ahí apoyándole. Y usted ahí detrás de cámara que está compartiendo este tiempo con nosotros, tenga su Biblia a mano y va a ser un tiempo de mucha bendición al estudiar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a dar el espacio a Nagret
para que ella nos comparta qué es lo que el Señor ha puesto en su corazón y sabemos que va a ser de bendición para todos. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches, hermanos, pastor, Michael. Ujú. Reciban un cordial saludo de mi parte. Para mí es un privilegio estar acá compartiendo aquí de frente. Siempre, como dice el pastor, estoy de allá detrás de cámaras ayudando, corriendo para allá y para acá y todo el asunto, pero hoy se me dio la oportunidad de estar acá y de verdad que es un privilegio Amén. y ante todo agradecerle a Dios, ¿verdad? Para Él sea la honra y la gloria siempre. Como dice el pastor, vamos a estar hablando un poquito de un tema que es muy recurrente en sí. Es algo que nunca va a terminar y siempre hay algo que hablar, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a estar hablando sobre cómo vencer el temor a nivel de nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque podemos tenerle miedo a muchas cosas, pero vamos a hablar un poquito enfocado el tema de nosotros como cristianos. Y antes de dar inicio, quiero hacer una breve oración, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos ponga esas palabras para poder llegar a tantos corazones que están necesitados de ti, Señor, a tantas personas, tantas almas sedientas de tu palabra, que seamos instrumentos tuyos y que podamos ser de mucha bendición, ¿verdad? Ante todo, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, quiero empezar brevemente así con unas preguntillas así para ustedes, a ver, Sí. que no me dejen sola hablando aquí, no sentirme tan sola. ¿Alguna vez han sentido miedo? Sí. Como aquí. Yeah, Michael no, pero Yo creo que incluso cuando uno está empezando aquí cuando empezó lo de la pandemia, sentimos hasta miedo de empezar con este nuevo proyecto, ¿verdad? De que cómo saldría, que esto, que lo sí, otro. sí. Y aún así, ¿verdad? Solo los que estamos en esto sabemos lo que cuesta el reto de las transmisiones, ¿verdad? Así es. El reto y eso implicaba también superar varios temores, ¿verdad? Estar detrás de cámara, todavía hay más de uno que no le gusta y que tal vez se siente extraño, pero gloria a Dios, superamos el temor y vamos poco a poco perfeccionándola. Bueno, ya ustedes ya seguro están acostumbradísimos ahí. No, pero siempre existe ese nervio que le da a uno cuando uno tiene que Esas estar mariposas. enfrente, y más cuando se trata de compartir la palabra del Señor, que Sí. es una de las cosas que uno le da un poquillo más de nervios en poder expresarse bien, en poder estar hablando realmente de acuerdo a la palabra del Señor, que no vaya a hacer que diga algo que no es Diga muy incoherencias. coherente. Entonces siempre existe ese temor y obviamente uno se prepara y todo, pero ya Así es. no es lo mismo estar en la casa ahí estudiando y viendo la Biblia y apuntando y escribiendo, que ya estar aquí enfrente de todo. Sí. No es lo mismo Todas hablar al las frente del espejo, ¿verdad? No, y de hecho, ese temor es sano, Sí. porque el día que no tengamos ningún tipo, ¿verdad?, de emoción así brotando, cuando nos toca compartir la palabra del Señor, creyendo que soy experto en hacerlo y Así es. que nadie sabe más que yo, ese día ya pegamos, ¿verdad? Sí. Entonces siempre tiene que haber ese cierto temorcillo ahí por lo que usted decía ahorita, Michael, la responsabilidad tan grande que implica el compartir la palabra del Señor. Amén. Porque a través de ella o doy vida, transmito vida, o ya en mis posibles equivocaciones puedo transmitir todo lo contrario. Muerte, equivocación y muchas otras cosas. Entonces es una gran responsabilidad, por eso es que uno tiene que sentir siempre, ¿verdad? A pesar de los años que tenga de estar ahí compartiendo, es bueno tener esa cierta cosilla ahí. Eso es un termómetro que le dice a uno, Amén. todavía voy enfocado. Una cierta adrenalina que siente uno. Sí, ahí, por ahí anda también, ¿sí? ¿Ustedes creen que es posible tener miedo y fe al mismo tiempo? ¿O temor? Miedo y temores sinónimos, son similares, ¿verdad? ¿Qué opinan? Es que en algunos textos bíblicos, de hecho hace la separación entre miedo y temor.
aunque cuando vemos el diccionario son dos cosas que lo ampara como lo mismo, lo conecta como lo mismo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría, inicia diciendo proverbio, ¿va? Es el temor a Jehová. Y si algo estamos seguros los cristianos es que la relación que Dios quiere que tengamos con Él no se basa en el miedo, en que yo le busco porque hey, me puede pasar algo, Dios me va a castigar o hacer algo. El temor es respeto y reverencia, son esas dos R. Entonces, en el cristianismo, en la palabra de Dios, cuando normalmente hay textos, disculpe, que se aplican a esa área de temor, y hay otros que uno tiene que interpretar haciendo una buena exégesis, ¿verdad? El temor bueno y el temor malo. Y como está decimos. el otro énfasis del temor que ya implica miedo, que ya implica ese terror, ¿verdad? Ese asunto de... Así es. Imagínense en cuántas bendiciones nos hemos perdido durante este año. Incluso ustedes que están en casa, que nos está ahí viendo, Pégueselo más. ¿cuántas bendiciones se ha perdido usted por dejar de hacer cosas que le agradaban? Sí. Y estamos hablando a nivel cristiano, ¿verdad? Ujú. La aclaración, no es que vamos a perder bendiciones por hacer cosas que No. no van al caso. No. Hay mucha gente que le gustaba venir a la iglesia y lo disfrutaba, pero hoy en día por el temor Miedo. a todo esto, el temor malo, Sí. han dejado de venir, de disfrutar, de recibir esas bendiciones. ¿Sí? Y así es, esa es la triste realidad. Y de esto vamos a estar hablando entonces. Les voy a contar que, bueno, les traigo 4 sencillos pasos, porque son sencillos, no es nada del otro mundo, para poder vencer el temor y para obviamente seguir recibiendo esas bendiciones desde lo alto, ¿verdad? Sin dejar de lado el cuidarnos ante todo. También les quiero hablar un poquito, bueno, este tema que les traigo es mucho a nivel de experiencia personal, ¿verdad? Muchos saben que ya tengo prácticamente desde que empezó la pandemia de estar en casa, Sí. ahí con la familia, ayudando en lo que se pueda, pero en la casa, ¿verdad? Sin trabajo. Y sin embargo, como Dios ha sido fiel a nosotros, Amén. Así es. nos ha dado su mano, nos ha sostenido, ¿verdad? Amén. Vamos a estar leyendo el libro de Isaías en el capítulo 41, el versículo 10. Es un versículo muy conocido, a nivel personal es algo que siempre que he tenido cierto temor, es el que primero se me viene a la mente, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver si alguno de los chicos lo tienen. ¿Lo leen, por favor? Amén. Lo voy a leer en esta versión que es Dios habla hoy, y hace referencia a las dos palabras que estamos aquí mencionando, que es miedo y temor. Entonces la primera parte dice: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Qué bueno. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Y qué bueno que esa versión hace la diferencia también, ¿verdad? Amén. Sí, Que era lo que hablábamos ahorita. Exactamente. Miedo y temor, aunque parece que son sinónimos, pero cuando nos vamos a la realidad bíblica son dos distintos. sí, son Exacto. dos líneas diferentes. Son dos distintos, sí. Sí. Vemos cómo Dios nos promete. Recordemos que el pastor nos decía el domingo que si hay 365 veces ¿es Que así? se repite la palabra, sí. Que se repite: no tengas miedo, No temas, No no tengas temas. temor. Ujú. Amén. yo estoy aquí. El Señor siempre nos está ayudando a nosotros a salir adelante, siempre y cuando le seamos fieles, ¿verdad? Amén. Así Uno es. para cada día del año, ¿eh? Uno para cada día del año. Entonces, existen muchas personas que, como veníamos hablando, le tienen miedo a muchas cosas. Que a las alturas, que a esto, que a lo... Presente. Muchas fobias. Sí, Le tiene miedo a las alturas y lo grande que está. ¿ah? no lo he logrado llevar a hacer canopy. Ah, bueno. No he logrado. 3 Gloria a años de Dios. estar ahí y no he podido. Bueno, sí, esos miedos se le llaman fobias. Fobias. Y a veces son naturales o iniciaron en la vida de uno
¿verdad? Por alguna mala experiencia que se tuvo o solamente fue un miedo que me hice, una fobia, un rechazo o ese miedo extremo a alguna situación. Así es. Así es. ¿Sí? Bueno, yo personalmente le tengo fobia, ese ya no es miedo, es fobia a las serpientes. Ah, sí. Se me pone una serpiente ahí y aquí quedo, aquí nadie me mueve. Y quedó Ana Grete. Y ahí quedé paralizada y seguro me muerde la bicha esa. Bueno, No de me hecho, pasa. ese es uno de los efectos o las reacciones a cuando tenemos un miedo que es muy extremo. Nos paraliza, ¿verdad? Nos paraliza. Y hay personas, como decía ahorita Ana Grete, que tienen eso, tienen miedo a cosas a veces que otro diría, pero qué tontera, ¿verdad? Si eso nada que ver. Aunque una serpiente, ¿verdad? Hay de las dos, de las buenas y de las malas. Para mí todas son malas. Sí, sí, por la fobia que le tiene. Sí. Y sí, hay personas que, digamos, tienen la fobia a la oscuridad y se le apaga la luz, se quedan oscuras y ahí se quedan, no se mueven, hasta que vuelva a ver alguna lucecita por algún lado. Sí, de hecho, hay muchas personas que le tienen, Camila es una que le tiene miedo a la oscuridad. Sí, bueno, Ya no soporta estar sola en un lugar oscuro. bueno. Hay que poner lucecita a la Dice princesa. que le da miedo y que esto y que lo otro. Bueno, esperemos Sí, que es cuando una esté más fobia. grande, ¿verdad? Se le quite Sí, un poco ahí. Mas, sin embargo, a pesar de estos miedos, no podemos permitir que estos temores nos roben nuestra fe, ¿verdad? Es muy importante que sepamos hacer un balance y tener la fe más alto que el miedo. sí. Que la fe Entonces, predomine, sí. Que la fe predomine, exactamente. Entonces vamos a ver 4 pasos muy sencillos. El primero es guardar tu miedo en medio del temor. Ven qué interesante. Guarda tu fe, perdón, en medio del La temor. fe. Ujú. Guarda tu fe en medio del temor. Es posible muchas veces tener miedo y fe a la vez, ¿verdad? Hay historias bíblicas en las que personajes en los que tuvieron temor cuando les sucedió ciertas cosas, pero aún así predominó la fe. Le Activaron la creyeron fe. a Dios, ¿verdad? Amén. Ujú. El miedo en sí es una emoción que todos los seres humanos experimentamos, eso es como inevitable. Pero sin embargo, no podemos permitir que nos robe esto. Entonces vamos a estar leyendo uno de estos pasajes bíblicos de Lucas, capítulo 1, del 18 al 20. Vamos a ver esta historia tan conocida. San Lucas, capítulo 1, del 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, es mayorcita también. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén. Ven qué historia tan interesante. Es muy conocida, pero es muy interesante. Vemos cómo a Zacarías le entraron primero que todas aquellas dudas. Sí. Imagínate, de edad avanzada, de que llega el ángel de Dios y le diga que va a ser papá. Yo creo que a cualquiera, ¿verdad? Sí, Y le pasó a las de Abraham. Le pasó a las de sí, Abraham. porque ya estaban mayores. Sí. De Ya hecho, eran personas de edad avanzada y cuando decimos eso nos imaginamos ya de 60 para arriba, 70. sí. Y uno dice, ya como que ya no, ¿verdad? Más sin embargo, para Dios no hay nada imposible. De hecho, el versículo 12, ahí mismo, lo dice. El 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y dice el 12: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. En otras palabras, casi le da un yello, ¿verdad? Aquí al idioma nuestro latino. Así es. ¿Quién no, verdad? Que se le aparezca un ángel así de pronto en medio de la oración. Entonces, el temor sí estuvo presente en esa experiencia. Y el temor muchas veces se conecta, Ana Grete y Michael, al problema de la duda. Es que ese es el asunto. A veces los miedos no solo genera parálisis, ¿verdad? Uno de los efectos de la fobia es eso,
sino que el miedo también genera dudas. Así Cuando es. tengo miedo hacia algo, entonces la duda empieza a operar y es lo que obstaculiza que la fe pueda ser la que predomine. Y por esas dudas que usted está diciendo es que muchas veces actuamos por nuestra propia experiencia o razonamiento. O razonamiento, sí, llevado ¿verdad? por el miedo. Entonces, no dejamos que Dios realice su propósito en nuestras vidas, sino que nos pasa como el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, Dios les había prometido una tierra que emana leche y miel, mas sin embargo, ellos tuvieron dudas y temores. sí. Y fue donde ellos empezaron a hacer otras cosas diferentes a las que Dios les tenía planeadas. Y hoy en día esto todavía se ve en muchos casos, ¿verdad? Y no entraron a la tierra prometida de una entraron, vez, exacto. ¿verdad? El viaje que fue 40 días, después se convirtió en 40 años por un asunto de lo mismo, de miedo. El miedo provoca duda. Los espías fueron, investigaron los 12 y solo 2 vinieron siendo muy positivos y creyéndole a Dios. Y los otros 10 dijeron, sí, aquí están los frutos, son grandes, la tierra fluye leche y miel como ellos, ¿verdad? Pero, hay un pero, hay unos hombrones así de Michael para arriba, así, grandotes, pelo en pechos, y que son diestros para la guerra y nosotros venimos del desierto. No, a esa gente no le entramos y les dio miedo. Y entonces ese miedo, ¿verdad?, generó la duda que hizo que 40 años tuvieron que vagar por el desierto. Hicieron que retrocedieran, ¿Sí? porque De eso hecho. fue lo que les pasó, Es ¿verdad? interesante porque ahí podemos ver lo rápido que se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos Sí. anteriormente, inclusive en Egipto y inclusive abrir el mar El para mar, que pasaran. exacto. Los Y- miedos hacen eso. Exactamente. Y a veces somos nosotros, olvidadizos. Te borran el cassette. así es, y uno como ser humano a veces se le olvida las cosas que Dios ha hecho por uno ¿Sí? y sigue con esos temores y esas inseguridades de que será que Dios va a hacer o no va a hacer o qué mira pasar. Aplique eso a Ana Greta, la misma, digamos. ¿Habrá otra etapa de su vida que fue más difícil que esta que está viviendo? ¿No hubieron otras etapas que les tocó vivir en algún momento que fueron peores que esta? Porque yo sí las he tenido. Sí. Aunque cualquiera cree que lo de la pandemia es lo más malo que le ha pasado. Yo he vivido etapas en nuestra vida personal y familiar 10 veces peores que esta que estamos viviendo. Y no nos sacó Dios, si aquí estamos. Así es. Así Y es. no fue Dios quien nos sacó adelante. Pero el problema de hoy es eso, que esos miedos generan dudas, generan que la gente entonces se quede parado, se quede estático, no se mueva, se paralice, que es y es parte de lo que estás enseñando, Anita, muy bueno. Ajá. Sí, entonces cuando estas cosas pasan, hoy en día, ¿verdad? Es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Ya que estamos tan desocupados en la casa, agarremos la Biblia, desempolvémosla. ¿Sí? Veamos empecemos a leer y ver tantas historias y ver cómo Dios poco a poco ha ido Ocupémonos. sobrellevando ¿Sí? en tantas situaciones a muchas personas, ¿verdad? Cumpliendo sus promesas. Así es. Pienso que ya mejor que eso no se puede, o sea, mejor testimonio que todo lo que está en la Biblia es muy difícil. Entonces hay que recordar que siempre Dios está con nosotros, que Él siempre nos ayuda, siempre y cuando le seamos fieles, siempre y cuando tengamos fe en Él, depositemos siempre nuestra confianza en Él. No es que le vamos a tener fe y le vamos a decir, Señor, y es que estoy con dudas. No, totalmente, confiados en el Señor y Él va a actuar en nuestras Amén. vidas. Así es. Como punto número 2 tenemos, no temas porque Dios tiene el control. Amén. Eso es una verdad absoluta. Absoluta, exacto. Aunque la gente no lo quiera ni creer ni entender. Es una verdad absoluta, lo dice la palabra. Recordemos que Dios nos promete las cosas y Él nos las da en el momento y oportuno, ¿verdad? Él todo lo que promete lo cumple, no es tal vez como un ser humano que te prometió y se le olvidó, o se hizo loco, no sé, y ya después se arrepintió. No, Dios no es así. Dios No. es
Totalmente lo contrario. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta entender que esas promesas Dios nos las trae en el momento que son convenientes, y muchas veces ese tiempo que es en el que Dios nos da no es tal vez el que nosotros esperábamos, ¿verdad? Sí. Tal vez nosotros queremos que las bendiciones nos caigan desde ya, pero no es así, porque todo viene en su debido tiempo. A veces pensamos que, o oramos, Dios abre las ventanas de los cielos, y como dice, creo que es un salmo que dice eso, Sí. y derrama tus bendiciones. Y pensamos que con solo hacer una oración así, ya Dios va a abrir las ventanas, y tal vez no es la voluntad de Dios eso. Sí, sí. Porque Sí, en todo esto está implicada la voluntad de Dios también. Y después andamos diciendo que es que Dios se olvidó de nosotros y que aquí, que allá y ese montón de excusas. Y no, es que Dios nos da las cosas en su debido momento. Recordemos como en un pasaje de la Biblia nos dice que Dios nos conoce desde desde antes de la fundación del mundo, Desde antes. Exactamente. Él ha pensado en nosotros. Ya tenía trazado todo, ¿verdad? Sí. O sea, él ya sabe qué va a pasar de aquí en adelante y todo lo que vamos a recibir y todo lo que ha pasado, ya Sí. Dios lo sabe, ¿verdad? En otras palabras, Él sabe el final de esta película. Así es. Y nosotros todavía estamos ahí nosotros de... estamos aquí viendo a ver cómo la desciframos. Sí, estamos a ver cómo va a terminar, cómo va el asunto. El Señor ya sabe el final, Así es. ¿verdad? Así es. Y si hay algo que nos ayuda a solidificar nuestra fe, es eso. Si Dios nos ama tanto y tiene propósito con nuestra vida y Él sabe el final, la Biblia dice todo obra para bien, Romanos 8:28, ¿verdad? Así es. Entonces eso es parte de generar fe aún en medio de nuestros miedos, ¿verdad? Tomando el temor en esa línea de miedo, en medio de los miedos normales que se generan en esta época que estamos. ¿Y qué más ejemplo de que no hay que temer y que Dios tiene el control de nuestras vidas que el pasaje de Lucas 1:38? Ujú. ¿Cuál de los dos lo tiene? Amén. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Y eso era un problemón, ¿verdad? Amén. En aquel entonces, dos problemas, Paz. Sí. Primero, estar embarazada sin haberse casado. Sin haberse y comprometido. Y tras de eso, el papá no era con el que estaba comprometido. Sí, sí, sí. Doble problema. No, en la Recordemos que cultura, en la cultura, exacto. lo que en ibas la a decir. cultura judía, el precio o digamos la consecuencia de ella aceptar esto que Dios le estaba diciendo era que la apedrearan, ¿verdad? Así es. Esa podía ser la consecuencia, Así es. que la apedrearan, que muriera de esa manera. Y de hecho se sabía que José, digamos, ahí estaba, podemos hablarlo así, noviando con ella. Porque No, estaba comprometido, sí. hubiera sido un problema, Era imagínese próximo a el problema casarse. que hubiera sido para José, que se hubiera destapado todo. Sí, Ya, ¿y cómo iba a probar que no era de él? ¿Entiende? sí, de No hecho había la ley, ADNs, no había nada de la esas ley cosas. judía amparaba eso y era una garantía para los padres de la muchacha el hecho de que le entregaba una hija virgen, ¿verdad? Así es. Es decir, ahí, y si el que se casaba con ella tenía pruebas, ¿verdad? Ya hablando en tema de adultos, Así es. de que esta muchacha no era virgen, el problemón era grande con los padres, ¿verdad? Era problema serio para toda la familia. Para toda la familia, la indignación, la deshonra y la consecuencia, porque digo, sí, y más, si estaba embarazada, quiere decir que ya había estado con otra persona, Así es. eso implicaba, ¿verdad? Un adulterio, una fornicación, ¿verdad? Incluida, y una consecuencia de morir apedreada. Y ahora, también, bueno, a mí a veces cuando leo este pasaje me siento a pensar, ¿y será que María habrá pensado en todo eso? Bueno, ¿Será que cuando le dijo el ángel no se quedó así y dudó y aquellas consecuencias y que lo otro y le hizo números a todo? y aunque no vamos a hacer un estudio grande de esto, María se calcula que tenía entre 15, 16, jovencita. es decir,
era una chiquilla joven, porque esa era la costumbre en esa época. Es decir, no era una mujer madura de 30 y resto de años. Así que todavía más dudas todavía, va que la redundancia se generan, ¿verdad? Mas, sin embargo, ella, a pesar de tener una edad corta, le creyó a Dios. Sí, bueno, Y Señor. eso es lo que queremos rescatar, ¿verdad? Que a pesar de que ella seguramente se pensó en su momento de que, "Yay, ahora sí me viene el problema, ya le dije al ángel que sí, y ya qué, y si no lo cumple, pero sin embargo no, ¿verdad? Ella asumió el Ella reto. confió en la palabra de Dios, Amén. que Sí, es sí. lo que Tuvo tenemos que fe. hacer. Tuvo fe. Y la fe a veces implica riesgos Así también. es. De hecho, el mismo versículo lo confirma, que lo que ella dijo fue una confirmación. ¿Sí? Aquí estoy, hágase tu voluntad conmigo. Listo. Voy a las que sea y Sí. con tal de que Si se es de cumpla. parte de Dios, Dios va a estar a mi favor. Así es. Aceptó el reto completo, como diríamos. Sí, lo hizo con fe a pesar de las consecuencias. Como le dijo ahorita, a veces la fe implica asumir, ¿verdad? Ciertos retos, Así es. ciertos retos. Y muchas veces en las etapas de la vida vemos que tenemos problemas o retos en los que vemos el túnel oscuro, ¿verdad? Sí. No le vemos salida a aquello. Sí. Más sin embargo, tenemos que recordar que si Dios es el centro, que si nosotros le depositamos nuestra confianza en Dios y Él tiene el control absoluto, nada malo va a suceder. Dios está al Recordemos control. el pequeño pasaje del Salmo 23, donde dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días Todos de los mi vida. días. Ujú. Todos los días, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante que... Y hablando de temor, ese salmo lo dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así ¿Por es. qué? Por lo mismo que mencionábamos en Isaías domingo, que usted ahora lo vuelva a tocar, porque yo estoy contigo. Así Yo es. estaré contigo. Bien. Esa es la principal razón para no temer, ¿verdad? Es la principal razón. Esa es la principal, que me da confianza, me genera confianza a mí, ¿verdad? Como hijo de Dios, que el Señor está conmigo. Así es. Así es. Otro punto muy importante que debemos de tomar en cuenta es que el temor no debe de quitarnos el gozo, Bueno, sí, ¿verdad? Y para esto vamos a estar leyendo Lucas 2, del 9 al 11. No debemos de dejar que el temor a lo desconocido nos quite la felicidad. La palabra muchas veces nos enseña. Lucas 2, del 9 al 11 y luego brinca al 20. Y para que ustedes también lo busquen ahí en sus casas, el pasaje es Lucas 2, del 9 al 11, ¿verdad? Amén. Dice la palabra. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Amén. Amén. Paso, ¿usted la tiene ahí? ¿Cómo la tiene usted? pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, no solo para ustedes, ¿verdad? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Vemos cómo estos pastores, ¿verdad? Siendo personas tan humildes y a pesar de tener el miedo, porque imagínate, ellos estaban ahí tranquilitos. En la oscuridad ahí, de la En noche la haciendo su oscuridad de la trabajo, noche, exacto. y se le da un alumbrón. Y de pronto, De pronto. sale aquello resplandeciente y es, ya, y sí, ya, Ya, que y no nos es pa' viene a llevar menos. Dios. ¿verdad? Así es. Decía, humanamente tenían razones para, Claro. sin embargo el ángel le dijo eso, trató de desviar la atención al asunto, bueno, al miedo que generó la aparición para decir, no, si yo vengo con un propósito, no vengo a asustarlo, Los ¿verdad? llenó de gozo, Sí, sí, los llenó de gozo. Entonces vemos cómo el ejemplo de estos pastores
a pesar de tener ese miedo, se llenaron de gozo, más con semejante noticia. No era cualquier noticia, era el nacimiento del Mesías. Y gracias a a que vencieron ese temor, tuvieron incluso hasta la dicha de ir a conocer en persona a Jesús. Amén. Sí. ¿Verdad? Bueno, de hecho, esa es otra cualidad, agregando todavía más ahí al asunto del miedo. El miedo entristece. Así es. Por lo general, bueno, usted dice que tiene miedo a las alturas. Cuando se ve en una altura, ¿será que se pone a reír? Sí. ¿Será? ¿O es que los nervios, bueno, puede ser que los nervios no saben por qué le dé, pero normalmente los miedos lo que hacen es generar también tristeza, ¿verdad? Porque obviamente uno Y ahí siente, es donde da cavidad a la depresión. ¿sí? Y Entonces, hoy en día vemos cómo la depresión le ha ido ganando a muchas personas. Es lamentable ver los hechos últimamente que han sucedido acá en nuestro pueblo y uno se entristece porque tal vez han sido personas que en algún momento se han cruzado en nuestras vidas, sí, sí. en diferentes oportunidades, ¿verdad? Ya sea en mi caso laboral, con muchos de estos muchachos y vemos como la falta de Dios, porque ante todo es eso, ¿verdad? Si Ausencia. tenemos miedo y le damos cavidad a la depresión y esa depresión nos hace tristes, ¿verdad? Nos lleva a tomar decisiones que no son las más correctas, definitivamente. El miedo, Anagret, es como una escalera. El miedo genera ansiedad, de la ansiedad se brinca al estrés, el estrés te lleva a la depresión y cuando usted se da cuenta en la depresión estás en un abismo profundo donde lamentablemente muchas personas se lanzan y eso a través del suicidio, que ha sido, bueno, las estadísticas hoy lamentablemente no solo aquí, a nivel mundial se ha engrosado con este tipo de malas decisiones, porque son malas decisiones, que no te resuelven el problema, dicho sea de paso, ni a usted ni a los demás. Y todo eso es un producto de lo mismo, del miedo, de diferentes cosas que infunden miedo con todas las características que hemos estado hablando, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Lo que tenemos que hacer es que cuando nos pase eso de que nos da cierto miedo, entonces hacer las del rey David, ¿verdad? Agarrar y danzar y decirle a ese miedo, Dios ha llenado mi gozo de mi alma. Ha cambiado de gozo. mi lamento Has en baile, cambiado como mi cantamos, lamento en ¿verdad? baile, dice el coro, ¿verdad? Me ceñice siempre todo de alegría, Así es, y agarrar dice el canto, ¿verdad? y danzarle y echar afuera esos temores. En el Esos nombre coritos de viejitos Jesús. de la época de Godínez, ¿verdad? Que nos está viendo por ahí. Gloria a Así Dios. Un saludo para el hermano si está por ahí. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Ahí para que se aliente, yo también me lo Que sé. todavía nos acordamos. Claro, También claro. me lo sé. Es parte de la familia. Amén. Así es. Así es. Es muy importante tomar en cuenta una cosa. Dios ve nuestros corazones. A Él no le importa si nosotros somos jóvenes o viejos o ricos o pobres o lo que sea. No hay Él lo diferencia. que ve es el corazón. Y lo vemos en la historia de cuando el profeta Samuel fue a escoger al rey David, ¿verdad? A ungirlo. Sí, amén. Incluso el mismo Samuel pensaba que Dios había escogido a Eliab, Eliab. al mayor, porque era el hombre robusto, Machote grande, pelo en macho pecho. grande, exacto. Bueno, no sabemos si era macho, pero sí, 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 el sí. mayor de la casa y uno, en aquel entonces, El primogénito, El primogénito era sí por lo era. general el elegido. exactamente. Y sin embargo, ¿qué le dijo Dios? No te fijes en las apariencias, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Así es. Así es. El corazón siempre es lo ve que el mira el corazón. Señor. Así es, entonces, ante todo debemos de llenarnos de gozo, de ese gozo que nos da Dios, llenar nuestro corazón, humillarnos ante el único que nos da paz, que nos quita esos temores, ¿verdad? Ese Dios que todo lo puede. Amén. Así Ante es, todo. Anagret. Y el otro punto, que ya es uno de los últimos, es que tu fe sea tan grande que asuste al miedo. Sí. Que tu fe sea tan grande que asuste el miedo. ¿Cómo a qué le suena eso? Ya es cuando uno da más cabida, ¿no? Da más espacio a la fe
que al miedo que lo está Amén. en ese momento afectando. No sé si les ha pasado alguna vez a ustedes en alguna experiencia de la vida que a veces el mismo, vamos a hacer algo y el mismo miedo nos detiene, Sí, sí. nos paraliza. Así es. Es uno de Yo me los acuerdo efectos. cuando estaba pequeña, más de una vez me decían, pero tírese que vea que y tal cosa. Y yo así, no puedo. Sí. Sencillamente no nos atrevíamos, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Muchas veces el miedo nos paraliza cuando le damos cavidad a ese miedo, cuando no dejamos que sea Dios el que tome el control en todo lo que hemos venido hablando, perdemos esas oportunidades de recibir esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Sí, es que el temor siempre nos va a llevar a alejarnos más de la fe que podamos tener en Dios. Sí. Saber quién es Él para uno y las cosas que Él puede hacer, porque Dios todo lo puede, como lo decíamos antes, Ujú. pero nosotros mismos somos los que nos ponemos barreras con nuestros temores y nuestros miedos a dejar que Dios haga su obra en nosotros. Sí, sí. Y eso es un gran problema en la vida del cristiano, porque hay que ser sinceros, en algún momento determinado uno ha pensado de esa forma. Sí. Y el temor y ese miedo de que si las cosas no me salen bien o que si voy a emprender en algo y después no me va a dar resultados, igual es en la vida cristiana. A veces es tomar decisiones y, como dicen, mandarse. Así es, por eso el Señor promete, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así es. Yo creo Así que le decía el pueblo de Israel. Ujú. El único miedo que debemos de tener en este momento es a perder la vida eterna. Bueno, es que ese miedo no lo tiene, Anagret, todo cristiano que tiene la seguridad en su corazón de que es salvo. Así es. Digamos, cuando manejamos esa sensación de miedo, a veces esto es un asunto complicado. Cuando uno hace la pregunta, bueno, ¿cuántos son salvos? ¿Verdad? Y hacemos el ejercicio, ¿verdad? Y si el Señor ahora mismo nos manda a buscar a todos, ¿usted está listo ya para irse? Y ya no hay muchos amén, ¿verdad? Sí. Y queda como que algunos ahí Empiezan patinando, las dudas. ¿verdad? Como diciendo, ya, ay, Señor, espera, déme un chancecito, déjeme no ponerme será. al día, déjeme. Y es por un asunto de miedo, de inseguridad. Y si hay algo que es un gran obstáculo para esa seguridad de salvación, es precisamente el miedo. Usted no puede tener miedo. Digamos, yo no tengo miedo del hecho de que pierda la vida eterna, porque estoy seguro de que el Señor, ¿verdad?, me la ha dado y estoy en su promesa. Cuando el miedo es generado, ¿verdad?, producto a esa fea sensación, es porque en mi interior yo siento que hay cosas que ahí están siendo un problema, cosas no resueltas, ¿verdad? Así es. Situaciones que obstaculizan el asunto. Y bien lo dice la palabra en Mateo 10:28, ¿verdad? Que no temáis a los que matan el cuerpo, Sí. Sino a más los el que alma pueden. no pueden matar. Ahí está. Amén. Sí, ahí el versículo se refiere a eso mismo, porque obviamente había miedo. El pueblo de Israel estaba cautivo de los romanos. Así es. Entonces hay miedo al opresor, hay miedo al daño que pueda provocar, ¿verdad? Había miedo también en la iglesia de Cristo en la persecución. Sí. Ya, y el apóstol Pablo era uno, ¿verdad? Era uno de El esos. antes de ser apóstol, ¿verdad? Era Saulo. El apóstol Pablo, que era Saulo, ya, y era un asesino de cristianos, Así era alguien que, ¿verdad? Y entonces, cuando veíamos, creo que tocaba eso el domingo, cuando el Señor le dijo a Ananías, ve y ora por él Y para que le Ananías devuelva no la tenía vista. muchas ganas de ir. No, Señor, pero ¿por qué no te lo lleva mejor? Déjalo ciego. ¿Verdad? ¿Por qué no lo deja así cieguito mejor, verdad? Y así no nos sigue haciendo daño, porque, es decir, el primer punto de vista fue ese, humanamente este no merece, ¿verdad? No, este hombre no. Y entonces Dios le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Y sin embargo, Dios ya le tenía trazado, ¿verdad? Sí, no, y le iba a tocar sufrir, ¿verdad? No era Así que, es.
no era un asunto tampoco que le iba a ser muy fácil. No. Entonces sí, es decir, no tenemos que tener miedo, ese es lo que se refiere ese versículo, como lo estás enseñando, a los que matan el cuerpo, a las cosas que aquí nos pueden hacer daño, Así es. aunque a veces puede provocarnos miedo, ¿verdad? Usted va pasando por un lugar tranquilo ahí, ve que se forma un pelotero de gente ahí golpeándose o tirando cosas. Y usted no, a mí nada de eso me va a tocar. Usted enseguida, espérese, me quito mejor que esto no es conmigo. Se va por otro lado. Usted ve que viene un carro para encima suyo y ¿qué hace? Se quita. Así No es. se queda ahí. Ay, Dios me va a proteger. Usted se quita. Dios me va a teletransportar. ¿Verdad? Usted se quita. Entonces, Así es. es decir, hay ciertas reacciones humanas que uno, pero ese miedo excesivo que nos paraliza, que nos siembra duda, que nos quita el gozo, ¿verdad? Que nos arruina la existencia, dicho sea de paso, y que a veces es infundado contra otras personas, pues por eso dicen, no teman a los que matan el cuerpo, más bien Así es. al que el alma. Y no es el caso, hermano, de que hay que tenerle miedo al diablo, porque ahí se refiere al enemigo. Es el caso de que tenemos que ser precavidos, Amén. Así es. ¿verdad? Tenemos que darle más importancia a ese hecho de que el enemigo nos puede hacer más daño que lo que nos puede hacer un humano que tal vez no le caiga muy bien, ¿verdad? Así es. Así es. Así es, entonces ahí es cuando pasan todas estas cosas, es cuando debemos proclamar las promesas de Dios, ¿verdad? Ahí está. En nuestras vidas y engrandecer nuestra fe, como Amén. hablábamos al principio, para que ese miedo poco a poco se vaya alejando, porque nosotros entre más nos llenemos de la palabra de Dios, más cada día vamos creyendo en sus promesas, más esos miedos se van alejando, ¿verdad? Y perdemos toda clase de obstáculos. ¿Sí? Sí, los obstáculos van a aparecer, usted lo que hace es que va superando esos miedos y los enfrenta en fe. Dios. Así es. Amén. Entonces, para ir concluyendo, recordemos los 4 pasos. No es nada difícil, ¿verdad? El primero, guardar tu fe en medio del temor. Ujú. Espero que lo estén anotando ahí en casita para que luego cuando sientan Para ponerlo en práctica. sientan ciertas dudas, porque sí surgen, Sí. como experiencia se los digo, en todo este tiempo han surgido sus dudas, mas sin embargo ahí ha estado la palabra de Dios fortaleciendo nuestra vida, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces el paso número 1, guardar la fe en medio del temor, tener la fe más alta que cualquier cosa, ¿verdad? Ujú. No temer porque Dios tiene el control, poner a Dios siempre en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, de todo lo que hagamos, depositarle todo en las manos de Dios, ante todo. Que el temor no nos quite el gozo. Nos tenemos que cuidar, pero eso no podemos venir a la iglesia, No, no. ¿verdad? Dios nos regala a nosotros 24 horas y nosotros nada más tenemos que dedicarle una. Aquí, gozándonos como Sí, ese es como uno de los familia, ¿verdad? aspectos. No es que solo es una al día, no. Uno de los Casarnos. aspectos que se pierde la bendición de balde, ¿verdad? Cuando se tiene la oportunidad de hacerlo, cuando hay millones que todavía no pueden a Exacto. nivel mundial. Exacto, hay muchas personas y hay en otros países que sufren persecución, ¿verdad? Sí. Recordemos que Hoy, en pleno siglo XXI. eso parecía que era en época de los romanos, y no, hoy en día también se vive. Sí, hoy. En muchos países de allá, del otro lado del mundo. Medio Oriente, África, Exacto. Ahí a la vuelta de la en esquina. Asia, ¿sí? Ni siquiera tienen el privilegio de venir libremente con una Biblia bajo el brazo. Sí. Ni siquiera eso, mucho menos hablar de la palabra de Dios. Es como si se hubiera retrocedido el tiempo a la persecución, ¿verdad? Entonces, no permitamos que ese temor nos quite ese gozo de que todavía tenemos ese privilegio, ¿verdad? Y el último y cuarto paso, que la fe sea más grande que el miedo, que la fe sea tan grande que ese miedo se asuste y se vaya. ¿Sí? ¿Verdad? Que se supere el miedo. Es que el miedo es algo que se genera en nuestro interior. Cuando la fe predomina, el miedo se apaga. Así es. No tiene, ¿verdad? No tiene lugar, porque la fe lo supera en su interior.
Entonces, muy bueno, Nagret, muy bueno. Gloria a Así Dios. es, esta era la palabra que yo quería compartirles. Espero que de verdad sea de mucha bendición, como lo ha sido en mi vida. Si es la primera vez que nos estás viendo o tal vez ya nos has visto varias veces, pero no sé, has estado ahí como dudando, yo te invito a que invites a Dios a ser el centro de tu vida, a tomar el control. No permitas que ese miedo de todas estas cosas que estamos viviendo, que la pandemia, que la falta de empleo, son cosas difíciles, sí, pero con Dios todo es posible. Recordemos que Dios, para Él nada es imposible, Así es. absolutamente nada. No. Entonces los invito a que sea Dios el centro de sus vidas y le entreguemos todos nuestros problemas, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a tener ahora el espacio para orar por las peticiones, después de haber compartido esta buena palabra. Ahí mi esposa hoy, que le tocó detrás de cámara, nos ha estado ayudando, tomando los datos de aquellos hermanos que tienen necesidades, que se han conectado con nosotros. Sabemos que hay muchos que tal vez no nos damos cuenta de quiénes son, gracias. Y a veces los medios ahí del Facebook no nos da chance, ¿verdad? De ver el nombre o algo. Pero los que aquí están, vamos a orar por ellos. Y los que no, gloria al Señor. Los que no logramos ver, siéntase aludido, tomado en cuenta también, porque queremos orar por ustedes aún cuando no sepamos los nombres, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a orar y para que el Señor ponga su mano. Y Ana Grea aquí y Michael entonces me apoyan, ¿verdad? En este momento importante. Bendito sea Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y fidelidad. Conforme al tema que Ana Grea hoy ha compartido de una muy buena manera, todo temor, todo miedo en este caso, en esa implicación que genera duda, que genera inseguridad, que genera infelicidad, insatisfacción en el corazón humano, que paraliza nuestras vidas, los presentamos delante de ti. Todos aquellos que están detrás de cámara, Señor, presentan, oh Dios, esos miedos y pueden, Señor, levantarse, como dice tu palabra, en fe, oh Dios, sobre todas las cosas, creyendo a tus promesas, las cuales son a favor de nuestra vida, aún por encima de cualquier miedo, Dios. No tememos hoy, no porque seamos muy buenos, muy capaces, muy fuertes para no hacerlo, Señor, sino porque tú estás conmigo. Tú estás con cada uno de nosotros y tú nos ayudarás siempre, siempre nos ayudarás, siempre nos sustentarás, como dice ese texto ahí en Isaías 41 que compartíamos el domingo, Señor. Oramos conforme a tus promesas, por los que en esta semana, oh Dios santo, tú has bendecido con un año más. Viene a mi memoria Gabriela, oh Dios, la hija de don Víctor, oh Dios, te suplico que pongas tu mano, doña Yondra, o Gabrielita, que tú le bendigas de lo alto, Señor, con esas bendiciones que vienen de ti. Ahora que le has regalado un año más, que pronto los veamos a ellos como familia en tu casa aquí celebrando y de manera presencial y a ella sirviéndote en ese ministerio de la danza. Bendecimos la vida también de, oh Dios, de Rebeca Villegas hoy, la hija de nuestros buenos hermanos, miembro acá de nuestra casa también, que hoy precisamente le ha regalado un año. Bendícele, Señor, llénale de tu presencia, que tu favor y misericordia le abrace y le haya dado un día, oh Dios, muy especial, Señor. En el nombre de Jesús, conforme te ha amado, te ha servido. Oramos también por Teresa Brenes, oh Dios, por nuestro buen amigo Rodrigo Corrales, por sus hijas, que tu favor y misericordia, Señor, les abrace, les acompañe en este tiempo de vida que están viviendo, que conforme a las riquezas en gloria tuya, Señor, les sean suplidas para todas sus necesidades y que nuevamente puedan estar aquí con nosotros gozándose en tu casa, Señor, ese gozo que viene de lo alto que experimentamos como familia espiritual. Por Cándida Morales, Señor, tú has traído sanidad a la vida de ella, de su familia, y oh Dios, ella te agradece por eso. Tú eres el Dios que sana, eres el Dios que está por encima de cualquier enfermedad, aún como la que estamos viviendo hoy. Sigue, oh Dios, revelándote con ese poder en la vida de Cándida Morales y de toda su familia. Por doña Miriam Zelaya, esta maestra aquí de nuestra casa,
Bendice, Señor, a esta anciana, nuestra iglesia. Llénala cada vez más de tu presencia. Respáldala en esta etapa difícil y suple para sus necesidades, Señor. Tú conoces sus peticiones por Jenny Lee. Oh Dios, esta sierva que has traído aquí también, a esta familia, a esta misionera tuya, síguela bendiciendo, llenándola de ti, respaldándole en todo lo que ella emprenda conforme a tu voluntad, Señor. Por Pamela Quesada, por Michael, por su princesa, glorifícate, Señor, en su empresa, en sus proyectos. Ayúdales a ellos como esa preciosa familia a salir adelante, a ver tu favor y misericordia, a levantarse sobre todo miedo que infunda esta etapa y poder ver sus sueños cumplidos conforme a tu voluntad, Señor. Por Juanita Murillo, bendice, Señor, a tu sierva aquí de nuestra casa, a su esposo a la distancia. Oh Dios, a Oscar allá, que tu favor esté con él también y con ella aquí, que pronto se puedan ver y compartir, y ella también pronto pueda estar aquí en tu casa sirviéndote, Señor. Glorifica tu nombre allí, que tu presencia le ayude en sus malestares, en sus necesidades, en el nombre de Jesús. Por Raquel Altamirano y su esposito Raúl, estos líderes de nuestra iglesia, ayúdales antes que este año termine, Señor. Abre puertas que ellos ni imaginen aquí en la zona, Dios, que no tengan que moverse de trabajo, oh Dios, de sustento para sus necesidades, y que ellos puedan ver ese favor tuyo respaldándoles, Señor, en medio de cualquier situación que ellos han estado ahí esperando y viviendo, Señor. Por mi buen amigo Rodrigo Godínez, tu siervo, que lo mencionábamos ahorita allá en Ciudad Quesada, ayúdale, Señor, síguele supliendo para sus necesidades, abre las puertas correctas para él en medio de esta etapa difícil, y que pronto, Señor, él pueda ver esos sueños, esas metas cumplidas conforme a tu voluntad. Por Margery Villegas, esta anciana, esta líder de nuestra iglesia con su esposito, ayúdale, Padre Santo, a esta hija tuya en sus necesidades, en sus situaciones, suple para cada una de ellas. Por mi buen amigo Gregorio Rizzer, este siervo tuyo, y su hija Pamela, ayúdales en este tiempo. Si vas a abrir puertas, Señor, para trabajos de esta manera que él está viendo, que él está estudiando la posibilidad, si viene de ti, permite que sea el mejor puesto, Dios, que él pueda obtener para poder compensar toda esta etapa difícil de escasez que ha vivido, Señor. En el nombre de Jesús. Por Ana María Costa, revélate, Señor, en la vida de ella, glorifícate en este tiempo para sus necesidades, para su familia, que sea tu presencia cuerpándole, Dios, en el nombre de Jesús. Para nuestro buen amigo, Señor, Javier Castellón, oh Dios, allá en Nicaragua, Padre Santo, Señor, este joven que ha pasado esta situación tan difícil a pesar de la pandemia, con la pérdida de su esposa y su bebé, oh Dios, acuerpa a este siervo tuyo, a este hombre fiel, ayúdale, respáldale, que tu espíritu le abrace cada mañana, cada noche y cada día, le abra puertas abundantes y le ayudes a salir adelante en ese proceso de luto, Señor. Por Jorge Rodríguez, que ha sido parte de nuestra casa, de esta familia, oh Dios, le amamos, oramos por él y te pedimos, Dios Santo, que tú le bendigas en su matrimonio y que lo traigas de vuelta a casa, Señor. Él tiene un lugar especial aquí entre nosotros y bendícele en esta etapa difícil. Por Ana Medina, por mi suegra, Dios, revélate en la vida de esta anciana, en nuestra iglesia, en nuestra familia, que ella pide también, oh Dios, en las necesidades y proyectos, que seas tú glorificando tu nombre, Padre Santo, y trayendo las respuestas que esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Por Ena Sánchez, don Luis, los padres de Michael, bendícele ahí en su casita también, respáldale, guárdale, abrázale y suple, Señor, conforme a tus riquezas en gloria para todas sus necesidades. Por Enar Carvajal, esta sierva anciana de nuestra iglesia, también acompáñale en esta etapa que ella está ahí cuidándose y tráela pronto de regreso aquí a la casa. Lice Sánchez, Enoch y todas sus princesas, ayúdales ahí en la Unión de Monterrey, a estos líderes de nuestra casa también, de matrimonio, que ellos puedan estar, oh Dios, amparados en ti, respaldados por ti, y que no se suelten nunca. Todo miedo, todo temor en esta etapa, en el nombre de Jesús, ellos lo sacan adelante. Por Ana Grey Michael y su bella niña, Señor, por Cami, ayúdales como este matrimonio fiel que han sido en esta etapa, en medio de sus miedos, de los retos, de los temores que enfrenten, que la confianza en ti predomine, que la fe sea por sobre toda cosa,
y ellos puedan ver recompensas de lo alto conforme te han creído, conforme han esperado en ti. Señor, por mi esposita, nuestra familia pastoral acá, mis hijos, glorifícate, Señor, respáldanos en esta etapa difícil que todos también hemos, Señor, tenido pérdidas, hemos tenido situaciones que enfrentar. Que tu Espíritu nos acuerpe, que tu Espíritu nos abrace, nos siga dirigiendo y acompañando. Oramos antes de terminar de manera especial por el día de mañana. Sabemos que se ha ido generando, se ha ido, oh Dios, convocando a nivel nacional situaciones de huelga, de movimiento masivo de gente por todo lo que se está moviendo en nuestro país. Señor, desde ya, desde hoy oramos como iglesia para que tú, oh Dios, traigas alguna solución a través de esto, si fuera el caso,